Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 71 Mental Power. Normalmente, cuando sus unidades de colmena comían algo, solo obtenía una parte de la composición de la cosa. De esa manera, necesitaría comer más antes de que su cuerpo pudiera adaptarse y cambiar para hacer lo suyo o darle tiempo para intentar reelaborar y completar la información que falta está encendido. Esta vez tampoco fue diferente. Sabía que su cuerpo necesitaría tiempo para reelaborar la información antes de poder adquirir la habilidad que tenía la niña. Al menos eso era lo que pensaba. Estaba bien con esto porque sabía que conseguir el tiempo necesario para comerse a la chica con los agentes y regresar pronto a casa sería difícil. Lo que no esperaba era que fuera muy rápido. Por alguna razón, ya sea porque tenía habilidades similares a las que ya tenía la niña, o quizás por la forma en que estaba estructurado el maquillaje, pudo obtener una gran parte a la vez. Su cuerpo pudo completarlo y adaptarse a él rápidamente. Y fue entonces cuando surgió el estallido de emociones. No eran sus emociones, al menos no todas. Eran las emociones de todos los que la rodeaban, dentro e incluso fuera del edificio. Todo se le ocurrió a la vez, como olas rompiendo contra ella una y otra vez. Era difícil controlar la capacidad, incluso con sus capacidades actuales. Si así era como se sentía la niña, incluso una fracción de esto, no había confusión sobre por qué resultó como lo hizo. Esto fue nada menos que locura, incluso para ser un Lily que escuchaba toda la colmena a la vez, todo el tiempo. Hizo todo lo posible para suprimirlo, pero fue difícil hacerlo con sus capacidades mentales actuales. Pudo reducirlo a unos pocos metros de ella, pero incluso entonces podía sentir las emociones de los rehenes. La razón por la que era tan difícil de controlar era simple: la capacidad otorgaba un enorme impulso a un aspecto de sus capacidades mentales sin mejorar los demás aspectos. Para ponerlo en perspectiva, era como si agregaras una tonelada de azúcar a un pastel que estabas haciendo sin equilibrar los demás ingredientes. Sería abrumador. Con una idea en mente sobre cómo superar este problema actual, recurrió a su panel informativo. Actualice mental a 300 era excesivo, pero quería enojarse por un tiempo, pero dudaba en desperdiciar masa. Ella solo estaba buscando una razón para hacerlo. Y ahora le proporcionaron uno. De repente, su estado mental se disparó e inmediatamente pudo sentir los cambios que tenía sobre sus capacidades mentales y las habilidades relacionadas con sus capacidades mentales. Por un lado, ahora tenía control total sobre el control emocional que tenía la niña. Podía apagarlo libremente y, si quería, incluso podría tenerlo puesto todo el tiempo y solo enfrentar problemas menores debido a ello. Todo lo que tenía que hacer era dedicar una parte de su mente a monitorearlo continuamente. La colmena también se volvió mucho más clara. Ya no había tensión ni límite mental debido a la gran distancia entre ellos. Era como si ella estuviera allí con ellos. Independientemente de lo lejos que estuvieran, ella estaba perfectamente conectada con todos ellos. La evolución está mucho más cerca, lo puedo sentir. Solo me falta algo, algo que lo active. Podía sentir que su cuerpo y su mente estaban ansiosos por evolucionar con lo mucho que había cambiado desde que nació, pero todavía faltaba algo que agregar a la evolución y desencadenarla, pero ella aún no sabía qué. Pero ella no estaba preocupada. Todavía tenía tiempo, no tenía prisa, no tenía ningún gran objetivo ni propósito. Ella no buscaba venganza ni honor. Simplemente quería volverse lo suficientemente fuerte como para no temer nada en este cosmos, para no tener que preocuparse por nada. Incluso el objetivo de su raza era simplemente crecer y evolucionar sin ningún propósito específico. Pensó para sí misma por un segundo, su proceso de pensamiento mucho más rápido gracias a sus capacidades mentales mejoradas. Una vez fuera de su mente, enderezó su cuerpo y regresó a la zona con los rehenes, habiéndose alejado para ocultar su malestar. El agujero que había creado el gusano quedó enterrado cuando regresó al suelo, cuando la piedra y la tierra se derrumbaron para llenar el vacío que había creado. En el mejor de los casos, parecería simplemente un sumidero causado por la construcción que se detuvo, o incluso un agujero que estaba destinado a la construcción pero que nunca se terminó. Después de todo, lo fue, un edificio abandonado.
En el peor de los casos, podría volver a usar su habilidad con ellos, pero, ¿por qué cuestionarían un detalle menor, como un agujero en el suelo, cuando encuentran a su objetivo muerto y a los rehenes liberados? Poco después de su regreso, el agente May y el agente Coulson entraron al edificio, los soldados enviados ya habían capturado a los pistoleros y los rehenes estaban siendo atendidos. ¿Dónde está la niña? Le pregunté al agente May antes que nada. Miró a la multitud y no vio su presencia, lo que la preocupó. Después de todo, la única razón por la que esta situación se intensificó hasta este punto fue por la niña. ¿Niña? No había ninguna chica cuando entré. Lily dijo, mintiendo abiertamente. Esto cambiaría drásticamente el resultado de la línea de tiempo, especialmente cuando se conecta a Shield, ya que esta situación fue la razón por la que Mai se retiró del campo y asumió el trabajo de escritorio. Matar a la niña fue un trauma que la persiguió durante años. Sin embargo, debido a la interferencia de Lily, eso no sucedió y debido a eso la línea de tiempo cambiaría drásticamente. Incluso el más pequeño de los cambios puede provocar una oleada de efectos. Chapter 72 New Plans. La mentira de Lily parecía haber dejado a la agente May un poco confundida ya que no recordaba que la niña se hubiera escapado, ni la vio entre la multitud de personas rescatadas, pero no tenía motivos para dudar de la excusa de Lily. Debe haberse escabullido o algo así. Lily añadió, pero abandonó rápidamente la conversación para no ser interrogada más. Salió del edificio y decidió esperarlos afuera ya que tenían que cerrar el desastre que se había creado plus, tuvieron que abordar de antemano las cuestiones internacionales que esto podría causar. Lily no participó en no solo era simplemente una agente de campo que solo estaba destinada a completar las misiones asignadas a él, sino que también era una niña. Gracias a esto, nadie realmente la cuestionó ni la molestó mientras concluían la situación en su interior. Durante este tiempo, Lily tuvo tiempo de pensar en su próximo curso de acción. Honestamente, los planes de Lily habían cambiado drásticamente ahora que había adquirido la habilidad de Gale y estaba mucho más paranoica después de haber conocido al ser hecho de luz. Originalmente, planeaba tomar las cosas con calma y fortalecer su posición dentro de Shield para poder usarlas no solo para obtener información sino también para nuevos poderes. Sin embargo, después de tomar la habilidad que tenía la niña, ya no necesitaba hacer esto personalmente, o mejor dicho, ya no necesitaba hacerlo con su verdadero cuerpo. Después de que sus capacidades mentales aumentaron drásticamente, todas sus capacidades mentales se entrelazaron, trabajando en perfecta armonía entre sí no solo para ayudarla a mejorar sus capacidades mentales sino también para mejorarlas. Su mente colmena había crecido aún más no solo en alcance sino también en profundidad. Ahora podía ser cada miembro individual de su colmena al mismo tiempo y no solo podía ver, oír, sentir, saborear y saber todo lo que sabían sus unidades de colmena, pero ahora podría ser ellos. No fue solo una orden. No, era mucho más profundo que eso. Ahora podía convertirse en ellos, controlarlos con una profundidad tan precisa que podía hacerles pensar como quería que pensaran, actuar como quería que actuaran, hablar como ella quería que hablaran. Ahora ella era verdaderamente una Ive, ellos eran ella y ella eran ellos. Esto funcionó perfectamente con las unidades que tenía y que se parecían exactamente a ella. Podía usarlos como clones reemplazos para ella misma en situaciones o lugares donde no necesitaba su verdadera forma pero aún tenía que ocupar el puesto. Uno de esos lugares era su identidad actual en Shield. Se resolvió. No necesitaba pensar demasiado en que It era un clon para asumir su puesto en Shield. Si bien su cuerpo principal promovió otros objetivos, sería el mejor curso de acción para su crecimiento, y eso era lo que iba a hacer. Ahora mismo. Lily se escabulló en un callejón vacío, asegurándose de que no la siguieran mientras se escondía y comenzaba el proceso de creación de un clon. Necesitaba que el clon se pareciera exactamente a ella misma. Eso por sí solo no costaría demasiada masa ya que tenía mucho, pero también necesitaba que el clon fuera tan fuerte como había demostrado ser de esa manera, no lo cuestionarían. Para hacer eso, tenía que asegurarse de que Mimik tuviera algunas de las habilidades que tenía para que no fuera sospechoso. Resistencia al veneno, resistencia al parásito. Resistencia a la enfermedad.
Endurecimiento, factor de curación regenerativo, fisiología canina, fisiología felina, endurecimiento exgene, energía condensadora exgene, cuerpo sobrehumano exgene, fisiología vampírica. El endurecimiento y el endurecimiento exgene debían replicar la durabilidad que ella les había mostrado. El cuerpo sobrehumano estaba destinado a mostrar la fuerza, la fisiología vampírica aumentaría esa fuerza, pero también la regeneración y el control mental si la necesitara. Energy Condensing Exgene era uno que les había mostrado, por lo que no tuvo más remedio que darle hit a la unidad, incluso si era un precio muy alto para darle a una unidad. A los demás simplemente se les agregó un seguro, ya que ella no estaba segura de qué podría pasar en Shield o qué podrían intentar hacer. En total, la fabricación de la unidad requirió 8.700 más, lo que no era mucho en comparación con lo que tenía actualmente, pero habría sido un precio elevado para ella hace apenas un tiempo. Una vez fabricadas las unidades, decidió empezar a referirse a ellas como unidades clon. De esa manera, podría distinguirlas fácilmente de otras unidades producidas en masa. A medida que se creó el clon, ella pudo sentirlo instantáneamente junto a la colmena. Es más, podía controlar el clon como si fuera su propio cuerpo, mientras sigue controlando su propio cuerpo. Era extraño, algo que nunca antes había experimentado como humana, pero de alguna manera se sentía natural. Era como una segunda naturaleza de Er. Sabía instintivamente cómo hacerlo, y no se sintió mal. Se sentía bien. Hola. Intentó hablar a través del clon y fue perfecto. Sonaba igual que ella y había poca o ninguna diferencia en él. Si tuviera que señalar un defecto, sería el hecho de que sonaba un poco áspero, pero eso se solucionaría con el tiempo. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Habló a través de ambos cuerpos al mismo tiempo, ejecutando perfectamente la idea que tenía en mente. Esto estaba más allá de sus expectativas, sabía que funcionaría, pero no sabía que funcionaría tan bien. Esto le permitió hacer mucho más. ¿Puedo reemplazar a la gente con esto? La idea apareció en su mente por un segundo, pero decidió dejarla para más tarde. Ese era un proyecto mucho más grande que tendría que hacer después de una planificación cuidadosa. Por ahora, hizo que el clon fuera al lugar donde estaba y ocupara su puesto en el equipo. En cuanto a ella, camuflaría su cuerpo con sus habilidades y abandonaría este lugar. Tenía una nueva nación que explorar. Chapter 73, Savage Land. Lily se alejó de la escena camuflada, manteniéndose oculta de la gente y las cámaras, tomando los callejones y calles menos poblados. Si bien no estaba demasiado preocupada de que las cámaras la captaran en una película, aún así la jugó a salvo y evitó todo lo que podía ver, vigilándolos. Mientras caminaba, pensó en su próximo curso de acción. Actualmente se encontraba en un lugar completamente nuevo con muy poca información al respecto y sin conexiones aquí. Bahrein era bastante grande, pero Bahrein en sí no era su verdadero objetivo. A través de la calzada, podría llegar a Arabia Saudita y acceder a toda Asia desde allí. Las fronteras no eran un problema para él con sus capacidades, podía pasar por debajo o a través de ellas sin siquiera ser vista. Pero necesitaba un goal, un lugar para establecer como objetivo final, para no terminar vagando por la tierra sin propósito o causa. Fue entonces cuando me vino a la mente un lugar perfecto para sus planes de hacer una colmena grande donde pudiera crecer rápidamente. También proporcionaría una fuente de masa e incluso habilidades que podría devorar. La tierra salvaje. The Savage Land era un lugar sobre el que recordaba haber leído en Marvel Comics y que menciona en las comunidades de fans debido a lo interesante que era pero inexplorado. La naturaleza exacta de Savage Land tendía a cambiar dependiendo de ciertos cómics. Sin embargo, un aspecto clave que nunca cambió fue su ubicación en la península Palmer en la Antártida. Para ella, la Tierra Salvaje sería, al menos, el lugar perfecto para instalar su principal colmena Nest en la Tierra. No solo estaba aislado del mundo exterior, con muy pocas personas que lo conocieran o pudieran acceder a él, sino que también albergaba una amplia variedad de flora, fauna, e incluso la gente que vivía allí. Todas las cosas que podía devorar para ganar misa y habilidades. El único problema con este plan fue su ubicación Antártida. Actualmente no tiene forma de llegar a la Antártida. No puede tomar un barco o un avión porque no tiene ningún IG ni dinero. Si bien estas cosas no son imposibles de obtener con sus capacidades, ella no quiere hacerlo. Dejar una prueba en papel o una prueba en general podría resultar contraproducente a largo plazo. Su método preferido sería adquirir un método para volar o nadar hasta su ubicación.
Si bien tenía algunos ADN en este momento que le otorgarían la capacidad de volar, ninguno de ellos le proporcionaría el nivel de vuelo necesario para volar durante días o más para llegar a la Antártida. Sin mencionar todo lo que pueda encontrar en el camino: lluvia, relámpagos, vientos fuertes, nieve, hielo y más. Está bien, entonces consigamos más cosas para devorar. Decidió devorar más cosas en el camino, atravesó Baren y desde allí se dirigió hacia Causeway, pasando al continente. Mientras atravesaba Bahrein, sin embargo a pie, es decir, decidió hacer algunas unidades de colmena simples para ayudarla a explorar el área. Siempre fue una buena idea dejar algunas unidades de colmena donde quiera que fuera, ya que le permitía extender el alcance de su IVE y podrían resultar útiles más adelante. Dejó de moverse temporalmente y decidió utilizar la masa 25.600 restante libremente. Primero, hizo 16 unidades con forma de gusano y las hizo hundirse en el suelo. No costaban demasiado porque eran solo del tamaño de un niño pequeño. Luego, creó más de 500 pequeñas unidades parecidas a insectos que fueron hechas principalmente para la exploración. Eran más pequeños que el tamaño de una uña y parecían un flea normal, extendiéndolos por todas partes para alcanzar un área grande. Una vez que hizo sus unidades de colmena, le quedaban 23.900 misas, que guardaría por ahora. Una vez eliminado esto, reanudó su movimiento y se dirigió a la ubicación de la calzada que había memorizado de antemano. Mientras su cuerpo corría, su mente exploró Baren utilizando sus 500 unidades de exploración. Si bien Bahrein nunca jugó un papel importante en el universo Marvel aparte de esta misión, solo tenía sentido que otros mutantes, superhumanos, inhumanos y similares estuvieran aquí. Su objetivo era encontrarlos y devorarlos. Y como para demostrar su razón, menos de 20 minutos después de comenzar su búsqueda, se topó con un mutante que usaba sus habilidades en un callejón para robar a alguien. Según la observación de la niña, no era ningún mutante que conociera de la serie, y su habilidad no era tan poderosa como para crear un shock estático masivo en las cosas al entrar en contacto. Ni siquiera era tan fuerte como un tacer normal, pero aún así tenía poder para devorarlo. Hizo que uno de sus exploradores siguiera específicamente a ese individuo, luego cambió su camino para perseguirlo en sus otras unidades de colmena en busca de más presas para devorar. Chapter 74 Following the Man. Lily se dirigió a la ubicación del criminal que estaba rastreando con su explorador de colmenas. El hombre se movía, pero era mucho más lento que ella y además tenía tendencia a detenerse y hablar con la gente que conoció en el camino. Esto le dio tiempo suficiente para alcanzar al hombre con relativa facilidad. Gracias a su rapidez y flexibilidad, lo alcanzó en cuestión de minutos. Al llegar a la ubicación del hombre, ella no se acercó directamente a él ya que todavía estaba en un área relativamente poblada hablando con personas por ahora. Ella planeaba observarlo y seguirlo hasta que tuviera la oportunidad de conocerlo sola. Lily permaneció camuflada y siguió al hombre desde una ligera distancia. Ella no se acercó demasiado en caso de que él de alguna manera se enterara de ella, pero nunca abandonó la vista por un segundo. Finalmente, el hombre entró en lo que parecía un edificio desgastado y abandonado. Tenía 3 tiendas de altura y parecía que originalmente era un complejo de apartamentos o algo similar. Ella siguió al hombre, esperando que él usara una de las habitaciones para lo que fuera que estuviera aquí pero para su sorpresa, el hombre no subió las escaleras sino que bajó. Ya estaban en el piso base del edificio, por lo que bajar los llevaría a una sola ubicación: un sótano. Un sótano en un lugar así no podría ser estable. Pero ella lo siguió de todos modos porque, en ese momento, simplemente tenía curiosidad por saber a dónde iba. El hombre rápidamente bajaba al sótano de vez en cuando, miraba hacia atrás y miraba por encima del hombro para asegurarse de que no lo estaban siguiendo. Incapaz de verla siguiéndolo, continuó. Finalmente, llegó al final de los pasos, pero lo que había allí era una puerta de metal cerrada con llave. El hombre llamó a la puerta 3 veces, se detuvo y luego 4 veces más, una especie de patrón. Cuando terminó de llamar, una rendija de la puerta se abrió y una voz sonó desde el interior, una voz masculina dirigida al hombre. Cuando un hombre se enfrenta a su propia muerte. El hombre que Lily había seguido continuó la sentencia cuando el otro se detuvo. Le resulta menos imposible una barrera. Una vez terminada su sentencia, la rendija se cerró y, después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente y permitió que el hombre entrara. A lo largo de toda esta interacción, Lily simplemente observó.
Una contraseña, un área subterránea secreta, varias personas, parecía que se había topado con algo más grande de lo que había planeado. Lo que era la única pregunta, pero ahora estaba demasiado interesada como para simplemente retirarse. Tal vez esto podría beneficiarla. Su objetivo actual era llegar a las tierras salvajes, pero aún no tenía motivos para apresurarse. Podría pasar unos días, tal vez incluso semanas aquí. Con la idea de descubrir qué era todo esto en mente, rápidamente siguió al hombre antes de cerrar la puerta. Bienvenido de nuevo, hermano. ¿Encontraste algún problema? El hombre que había estado custodiando la puerta habló tan pronto como el otro hombre entró y cerró la puerta detrás de él. Mientras Lily escuchaba su conversación, miró alrededor de la habitación a la que acababan de entrar. No fue nada impresionante. Era una habitación subterránea que aparentemente fue excavada del suelo y estabilizada con pilares de hierro. Las tuberías corrían por toda la habitación, permitiendo que el aire y la frescura estabilizaran la habitación para que la gente no sufriera simplemente estar allí. Esta habitación era relativamente pequeña, pero parecía ser solo una sala de entrada, ya que Lily podía ver otras puertas que conducían a otros lugares. Si esto lo hicieran estas personas, podría considerarse impresionante. Especialmente si hicieron esto sin ser descubiertos ni descubiertos por el gobierno o las autoridades locales. Los dos hombres hablaron casualmente lo que descubrió mientras estaba fuera, si alguien lo seguía, cómo la gente estaba haciendo cosas como Lily no le importaba oír. Aprovechando esta oportunidad decidió explorar este lugar un poco más. Tomando una de las puertas, bajó por un pasillo poco iluminado y llegó a una habitación grande. Armas, gente, muchos de ellos. La habitación era mucho más grande que la anterior. Fácilmente podría albergar a más de 100 personas a la vez con su tamaño. En su interior había aproximadamente 2 o 3 docenas de personas de diferentes edades, géneros y apariencia, algunas de las cuales portaban armas mientras que otras no. Pero de un vistazo, Lily se dio cuenta de que este lugar era mucho más que un simple escondite subterráneo para un pequeño gang. Eran personas fuertemente armadas con los medios para causar mucho caos si buscado. Lo que se destacó aún más fue que algunos de ellos eran mutantes. Chapter 75 Mutant Gang. Lily pasó una hora caminando por la habitación, simplemente escuchando lo que todos tenían que decir. Eran bastante ruidosos sentados en la habitación, conversaban entre ellos, algunos suaves, otros ruidosos y otros incluso agresivos. De inmediato quedó claro que estas personas no solían estar acostumbradas a estar juntas. Algunas se llevaban bien, pero otras, no tanto. Mantuvo la hora interesante, al menos sin escuchar las conversaciones de todos durante más de una hora. Lily tenía una idea sobre de qué se trataba este grupo y por qué estaban allí. Era una especie de grupo revolucionario clandestino, por así decirlo. Para ser honesto, llamarlo grupo revolucionario sería generoso, pero así es como querrían que se llamara. En realidad, Lily creía que se parecía más a una pandilla por lo que escuchaba, las cosas que habían hecho y planeaban hacer, pero se creían un grupo revolucionario. Lo que estaban tratando de revolucionar fue uno de los factores clave de sus conversaciones. A menudo conducía a discusiones entre el grupo, pero por lo que ella podía distinguir, querían revolucionar todo. Lo que Lily pudo reconstruir al escuchar a la gente hablar en el grupo fue que aprendió que este grupo estaba formado principalmente por mutantes y personas que simpatizaban con miembros de la familia Mutants, amigos y similares. Algunos inhumanos también estaban en el grupo, pero se mezclaban sin ser vistos, haciéndose pasar por mutantes también. La única razón por la que se dio cuenta fue porque podía leer sus pensamientos y emociones superficiales, y algunos de ellos se sentían culpables por su acto. El propósito del grupo era simple. Era muy parecido a cualquier otro grupo revolucionario mutante que creyera que los mutantes merecían vivir junto a los humanos con tanta libertad como lo hacen los humanos. La única diferencia entre este grupo y otros grupos mutantes revolucionarios normales como los X-Men o Underground sería que este grupo creía en medios más agresivos para obtener esa libertad, muy parecido a la hermandad. Creían que se te debía libertad y la tomarían por la fuerza si no la daban. Esta es la razón por la que la mayoría de ellos estaban armados y por la que también robaron abiertamente a personas, al menos, robaron a personas que creían que merecían ser robadas. Personas que mostraron disgusto u odio hacia los mutantes. Aparentemente, la mujer anterior era una de esas personas, pero Lily no sabía si eso era verdadero ni le importaba.
Si bien Lily pudo comprender el razonamiento detrás de su grupo y sus acciones, incluso puede simpatizar con ellos hasta cierto punto en general, tenían que hacer lo que tenían que hacer para poder sobrevivir. Pero eso no los hizo correctos, no los hizo incorrectos, no los hizo justos ni hizo grandiosa su causa. No querían una revolución, querían una conquista. Ellos querían gobernar. Simplemente le dio a Lily aún más razones para comérselos. ¿Y cómo pudo pasar por alto una colección tan grande de mutantes e inhumanos? No los culpó por sus acciones, por lo que no pueden culparla por las suyas. De todos modos, después de aproximadamente una hora o media de espera y escucha la conversación que tuvieron, llegó a algunas conclusiones que le serían útiles para recordar. En primer lugar, esta no era su única base de operaciones. El grupo parecía ser mucho más grande de lo que ella pensó al principio. Estas pocas docenas de personas aquí eran simplemente una rama del grupo. Tenían sucursales en toda Arabia Saudita y otras sucursales aquí en Bahrein. No pudo saber cuántas sucursales tenían aquí o en general porque ni siquiera la gente aquí parecía saberlo, pero ordenó a sus exploradores que las buscaran por todo Bahrein. En segundo lugar, este grupo tenía dos líderes principales. Ella no aprendió sus nombres, pero sí aprendió cómo se llamaban. A uno se le llamaba algo que se traducía aproximadamente como demonio nocturno, mientras que al otro se le llamó el guardián. Por lo que podía decir, Night Demon era el líder más activo del grupo. Sí, descubrió que eran un mal y que a menudo lideraba al grupo en la planificación y ejecución de ataques y acuerdos. The Guardian era mucho más solitario, y ninguna de las personas aquí los había visto antes. De hecho, ni siquiera conocían el género de la persona. Muchos simplemente asumieron que eran hombres. Aparte de estas personas, se mencionaron algunas otras que podrían resultar interesantes para Lily, pero ella no pudo obtener más información de ellos y las conversaciones se estaban volviendo aburridas. Decidió que ya no tenía necesidad de esconderse y escuchar sus conversaciones, les preguntaría directamente. Ella se rebeló por su camuflaje, pero no simplemente volvió a la forma que había estado usando antes. No, volvió a su forma original. Su largo cabello blanco como la nieve fluía detrás de ella, extendiéndose hasta su cintura con su longitud descuidada. Su rostro volvió a ser como había sido originalmente cuando despertó, solo que esta vez era algo más maduro y refinado. Su mandíbula era más afilada, complementando perfectamente su aspecto maduro y añadiendo una sensación más agresiva y peligrosa, mientras que su pequeña nariz decoraba delicadamente su rostro. Sus ojos carmesí se revelaron mientras miraba a la multitud de personas, ojos rojos rodeados de pura oscuridad, dándole a su mirada una sensación escalofriante detrás de ella. Su altura era más alta que antes. Ahora medía aproximadamente 5'9" de altura. Él puede ser un poco más corto, pero no hizo daño redondear algo tan mínimo hacia arriba. Esto le permitió mirar más de cerca a su edad real y definitivamente la ayudó a que la tomaran más en serio. Una cosa que cambió en su verdadera forma que no tuvo la oportunidad de ver antes debido a que adoptó una forma alterada para ocultar sus orejas y su cabeza. Sus orejas se habían vuelto ligeramente punteros, incluso más largas. Era similar a como los elfos los tenían en los juegos, pero más corto y, en lugar de apuntar hacia arriba, simplemente apuntaba hacia atrás. Ella atribuyó esto a su vampire DNA, era algo que algunos vampiros tienden a tener, y era natural que su cuerpo adoptara algunas características que a ella no le importaba tener. En cuanto a su cabeza, se podían ver pequeños muñones formándose en los lados derecho e izquierdo de su lóbulo frontal. Los cuernos, probablemente del ADN demoníaco que adquirió, por ahora eran solo muñones debido a lo poco que eran. Aunque impresionada y satisfecha con los cambios que había sufrido su cuerpo, no tuvo tiempo de apreciarlo todavía, como se encontraba actualmente en medio de un grupo de mutantes armados y personas. Tengamos una pequeña conversación, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, le dio al grupo una sonrisa amistosa, pero simplemente agarraron sus armas y entraron en pánico hasta una posición de alerta. Chapter 76 Gun Talk. La tensión en el aire era tan espesa que era palpable. Lily no tomó ninguna medida porque quería ver cómo reaccionaría primero el otro grupo, pero no tomaron ninguna medida porque fueron cautelosos, incluso entraron en pánico. No bajaron la guardia ni un segundo. Sus armas apuntaban al cuerpo de la niña, esperando solo un movimiento en falso para atacar a él, no sabían que ese armamento le haría poco daño.
Algunos de los mutantes dentro del grupo activaron instintivamente sus habilidades, listos para luchar si surgía la necesidad. Pocos de ellos tenían habilidades basadas en elementos, sus ojos brillan con el tono de sus poderes elementales. Lily miró alrededor de la habitación mirando mientras se movían lentamente para intentar rodearla. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras lo hacía. Rápidamente, sus ojos volvieron a ponerse delante de ella, y allí, una figura alta caminó hacia adelante desde el grupo, levantándose. Esta figura era mucho más grande que Lily elevándose sobre ella con una estructura alta y musculosa. Su cuerpo estaba cubierto de lo que parecían escamas oscuras, muy parecidas a las de un reptil. Un gruñido bajo y gutural se le escapó de los labios mientras tomaba la iniciativa en esta conversación. Sus ojos estaban fijados en la niña ante él mirándola con su altura amenazadora. Sin embargo, cuando Lily volvió a mirar a Aim bloqueando los ojos con el man, ella no fue quien sintió miedo en la interacción. El hombre casi dio un paso atrás instintivamente y su mutación le gritó que corriera y huyera. Era como si su naturaleza animal pudiera sentir que el ser que tenía delante fuera mucho más peligroso de lo que podía imaginar, un depredador más grande de lo que podía ser. Pero no dio un paso atrás, pero no pudo. Lo habría hecho parecer débil ante el grupo, y eso era algo que no podía permitirse el lujo de hacer. Se mantuvo firme, impresionó a Lily con su compromiso y habló para dirigirse a ella. ¿Quién eres y qué haces aquí? El hombre preguntó. No, exigió una respuesta de la niña. Obviamente, haberse dado cuenta de que alguien que de repente aparecía de la nada era todo menos normal. Lily no sintió ninguna amenaza por parte del hombre antes de él. Puede que sea alto, pero se dio cuenta de que no era tan fuerte como ella, ya sea en capacidades físicas o de otro tipo. Manteniendo su comportamiento tranquilo, se encuentra con la mirada del hombre reptil mirándolo fijamente a sus ojos enrojecidos fijados en los ojos ligeramente verdes del hombre. Ella podía sentir el conflicto interno dentro de él en ese momento. Podía escuchar los instintos primarios del hombre diciéndole que se retirara, pero su mente luchaba contra la necesidad de afirmar su dominio frente al grupo. Si dijera que estoy de paso, ¿me creerías? Naturalmente, Lily no esperaba que el hombre creyera en Lie, pero tenía algo de tiempo que perder. Tal vez incluso podría lograr que bajaran la guardia y facilitaran mucho la situación. No quise entrometerme en tu territorio. Simplemente estaba siguiendo a alguien que le robó algo a alguien que conocía y terminé aquí. Lily mintió una vez más, pero esta vez fue solo media mentira. Siguió a alguien que le robó algo a alguien que vio, pero no la conocía y tenía la intención de invadir su territorio. Soy un mutante. Añadió, pensando que tal vez esto haría que se relacionaran un poco más con ella. El líder reptil se mantuvo escéptico y sus ojos se estrecharon mientras examinaba a Lily. Sus ojos la miraban hacia arriba y hacia abajo, escaneando su cuerpo en busca de armas o amenazas. No encontró nada parecido en él, ella simplemente vestía ropa informal. Pero esto no le hizo creerle, ni siquiera en lo más mínimo. Si esto funciona, tal vez pueda usarlos para descubrir la ubicación de las otras ramas o incluso de los líderes. Mientras el hombre examinaba su cuerpo, los pensamientos de Lily derivaron hacia un plan que optimizó la situación a su favor. Usarlos para encontrar otras ubicaciones acortaría drásticamente el tiempo necesario para pasar aquí, y encontrar a los líderes sería aún mejor. El líder reptil no le creyó, pero sintió que esta podría ser una oportunidad para afirmar el control de la situación. Tal vez si jugaba bien sus cartas, incluso podría obtener una ventaja sobre la chica. No nos gustan los extraños, especialmente aquellos que irrumpen en nuestra casa y causan problemas. ¿Qué te hace pensar que posiblemente confiaríamos en alguien como tú? Lily era consciente de que, dependiendo de lo que dijera a continuación, el curso del enfrentamiento podría cambiar mucho y no estaba segura de qué método debía adoptar. Por un lado, podía optar por el método agresivo. Esto era más conveniente ya que le permitía simplemente hacer lo que quisiera. Matarlos y devorarlos por sus habilidades en lugar de usar la colmena para localizar otros lugares. Por otro lado, podría tocarlos pacíficamente. Este método le permitiría unirse al grupo y obtener información de ellos. Tomaría más tiempo, pero es posible que también pueda obtener la ubicación de sus bases sin la necesidad de la colmena y tal vez incluso aprender sobre sus líderes. En caso de que este grupo estuviera respaldado por otro grupo más grande, incluso podría usar este método para acercarse a ellos. El único problema con este método era el plazo incierto que llevaría. Podría llevar días o semanas, meses o incluso más.
Ella no tuvo mucho tiempo que perder aquí, y aunque el primer método de búsqueda con su colmena tomaría más tiempo en el sentido más obvio, todavía era un período de tiempo seguro. Con eso en mente, decidió seguir el método agresivo. Chapter 77 Dominance. La pregunta del hombre permaneció en el aire durante unos segundos, el silencio que siguió sonó mucho más fuerte que cualquier palabra. Lily pensó que su proceso de pensamiento se movía mucho más rápido que cualquier cosa que pudieran lograr. En apenas unos segundos, su mente ya había procesado toda la información que tenía actualmente a su disposición y los posibles caminos que podía tomar para lograr su objetivo. También tomó nota de todos los mutantes e individuos armados alrededor de su cautela los hizo permanecer en guardia, pero también los hizo propensos a cometer errores. Del grupo de 24 personas que la rodearon, 10 de ellas eran mutantes, incluido el líder que habló. 2 de ellos eran inhumanos y el resto eran personas normales. Lily volvió a centrarse en el hombre que tenía delante, con los ojos fijos en los orbes verdes del hombre, y casi podía ver un ligero destello de instintos depredadores con su mirada. Rompiendo el silencio que había envuelto la habitación, se dirigió al líder reptil con una voz que ya no mantenía su tono amigable, solo estaba mezclada con una distancia indiferente. Si bien hubiera sido agradable ganarse su confianza y aprender más sobre su grupo, simplemente no tengo tiempo para eso. Sus palabras fueron vagas, pero resonaron claramente en la habitación silenciosa. El líder no era inteligente, pero incluso para alguien como él, no pasaron más de unos segundos para darse cuenta de lo que ella quería poner en el espacio con poca luz. De repente estalló en un caos mientras él gritaba. Capturarla. Las órdenes del hombre sacaron a la gente de su estado de aturdimiento y los impulsaron a actuar en cualquier momento. Los mutantes del grupo que estaba más inclinado físicamente se lanzaron instantáneamente con la intención de agarrar a la niña. Claramente no pensaron que Lily poseería grandes capacidades físicas, pero desafortunadamente para ellos, había muy pocos mutantes en la Tierra que pudieran igualar a Lily en cuanto a fuerza física, al menos eso lo sabía. Cuando los mutantes se acercaron en un intento de agarrarla, Lily perdió el tiempo con ellos y, cuando intentaron agarrarla con sus cuerpos, ella usaría sus manos para deslizarlos hacia un lado, usando su propia fuerza contra ellos para hacerlos caer. Fue una técnica muy simple que usó muy poco de su fuerza, pero fue efectiva. Como seguían fallando en numerosas ocasiones, los otros mutantes se impacientaron e intentaron atacarla con sus habilidades. Uno de esos mutantes poseía la capacidad de lanzar bolas en llamas desde sus manos. Mientras la mutante lanzaba las bolas en llamas en lugar de esquivar el ataque o bloquearlo con su propio cuerpo, agarró a uno de los mutantes físicos que la estaban atacando y los levantó frente al ataque entrante. Usándolos como escudo, no solo pudo bloquear la bola de fuego sino también salir perfectamente ilesa de ella. El hombre que usó como escudo, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Tenía la espalda gravemente quemada y el olor a carne quemada persistía en él, lo que provocó que el que atacó ampliara su mirada al realizar sus acciones. «Bastardo, mataste a mi hermano», grita a uno de los humanos normales entre la multitud mientras le apuntan con su arma, disparándola en un intento de llenar su cuerpo de agujeros. Si bien Lily no estaba segura de si podría disparar el impacto de una bala, sabía que no la lastimarían gravemente incluso si aterrizaran, al menos las balas normales no lo harían. La perforación de armaduras o las balas hechas especialmente eran una historia diferente. Pero ella no corrió ese riesgo todavía. Utilizando el cuerpo del hermano del hombre como escudo, pudo bloquear la mayoría de las balas que se le presentaron y las que terminaron atravesando el cuerpo del hombre perdieron fuerza suficiente para no perforar su piel endurecida. «Dejen de disparar, idiotas. Estás intentando llamar la atención de todos». El líder reptil gritó enojado, lo que provocó que el tiroteo se detuviera dejando al grupo en silencio. Parecía que, en su histeria, el hombre había olvidado que actualmente se encontraban en el centro de la ciudad, simplemente bajo tierra, en un edificio abandonado. Si se escucharan los disparos, llamarían la atención de las autoridades. Eso sería malo para todos aquí. Lily decidió concluir esto rápidamente ahora que su tiempo se había acortado y antes de que la gente pudiera tener la oportunidad de huir o atacar una vez más, sus habilidades surgieron. Una habilidad particular es que sus ojos brillan con un tono violáceo mientras lo activa y el aire a su alrededor se sacude visiblemente con la fuerza que surgió. Arrodillarse.
Mientras pronunciaba la única palabra en voz alta dentro de la habitación, una fuerza invisible aparentemente se derrumbó sobre todos los que estaban dentro de ella. Se sentía como si su cuerpo estuviera siendo aplastado por una mano invisible, la presión invisible hacía que su cuerpo temblara. Aquellos que eran físicamente más fuertes de lo normal pudieron resistir por un tiempo, durando unos segundos más que aquellos que no lo eran, pero al final, todos fueron obligados a arrodillarse alrededor de la niña. Incluso el hombre reptil que asumió aquí el cargo de líder. Qué útil. Lily comentó en su cabeza mientras reflexionaba sobre el uso de la habilidad que acababa de usar por primera vez, era una de las habilidades que esperaba usar la mayoría. Fisiología del demonio menor, o para ser más específicos, una de las habilidades que se le otorgaron debido a Itojo menor de supresión. Parece que esta capacidad tiene sus limitaciones, pero funciona incluso en mutantes con capacidades superiores a las de los humanos normales. Tomó nota de que algunos mutantes pudieron luchar contra él durante unos segundos, pero estaba satisfecha con lo bueno que era por ahora y, a medida que pasó el tiempo, incluso pudo mejorarlo. Los mutantes que la rodeaban no podían soportar el peso de la presión. Algunos de los humanos ya se habían desmayado a causa de ello y otros apenas aguantaban. Bastaba decir que todos habían perdido la voluntad de luchar, ya que las armas que portaban ya habían sido arrojadas al suelo y su presencia ahora disminuía antes de su dominio. Una pequeña sonrisa adornó el rostro de Lily cuando notó su clara rendición, o más bien, su sumisión a lo último inevitable de la situación que tenían ante ellos. Lo haré, Doloro. Simplemente no luches contra él. Sus palabras sonaban verdaderas y las cumplió mientras se dirigía hacia todos y cada uno de los mutantes de la habitación. Primero decidió matarlos. Para ello, simplemente les rompió el cuello. Con su incapacidad para moverse, no era posible contraatacar. Esto le permitió romperse el cuello con facilidad, terminando sus vidas con el menor dolor posible. Lo único que quedaba en la habitación era el miedo de los demás, saber que eran los siguientes y ser los siguientes. Chapter 78 Devouring. Tomó alrededor de unos minutos hacerlo de manera adecuada y sin dolor, pero Lily había matado a todos los mutantes e inhumanos dentro del grupo, sin embargo, ella dejó a los humanos vivos aunque inconscientes. Las razones por las que no mató directamente a los humanos serían importantes más adelante, pero por ahora, necesitaba devorar rápidamente los cuerpos de los mutantes para poder adquirir sus habilidades. Ella tenía prisa debido al disparo de antes. Con sus unidades de exploración pudo ver que las autoridades estaban en camino. Además, la gente de la zona ya tenía curiosidad por lo sucedido y comenzaba a reunirse. Ninguno entraría por ahora por miedo a sus Safety, pero el tiempo solo diría si se volverían lo suficientemente valientes como para hacer algo tonto. Actualmente, había un total de 24 personas antes que ella. 10 de ellos eran mutantes, que ella había matado, y otros 2 eran inhumanos muertos. Los 12 humanos restantes los había dejado con vida. Sin embargo, antes de empezar a devorarlos, tenía una cosa importante que hacer. Eso fue usar su habilidad de adiestramiento en sus cuerpos para encontrar información útil relacionada con el grupo o cualquier cosa que pueda ayudarla a encontrar otras ubicaciones. La exploración tomó tiempo y no siempre mostró lo que querías ver, ya que la información a menudo era aleatoria y, como ella no tenía tiempo, tuvo que elegir algunas figuras clave de ellos para llorar. En primer lugar, lo hizo el hombre que actuaba como líder del grupo, el hombre reptiliano. Al tocar su cuerpo, usó su capacidad de adiestramiento para intentar ver dónde había estado, ver lo que había experimentado, obtener cualquier información que pudiera, pero con suerte, información que podría utilizar para encontrar las otras bases o incluso personas vinculadas a ellas. La conciencia de Lily profundizó en las profundidades de las experiencias del hombre reptiliano. Ella no estaba leyendo sus recuerdos, no directamente, claro está. Su capacidad de adivinación no era leer la mente, no le permitía entrar en la memoria de los demás. Más bien, le permitió ver las experiencias por las que han pasado las cosas. Al tocar el cuerpo del hombre, pudo ver las experiencias por las que había pasado el cuerpo del hombre, al menos fragmentos del mismo. Podía ver fragmentos de la vida del hombre, personas con las que había hablado, comida que había comido, actividades que había realizado, crímenes que había cometido. Incluso vio algunas actividades más privadas que el hombre había realizado. El flujo de información que inundó su mente fue caótico. Sucedió todo a la vez y muy rápidamente cada escena se rompió de una a otra sin ninguna indicación clara de que sucediera, algunas escenas se funden para causar aún más confusión.
La habilidad era desordenada pero podía controlarla mejor que el mutante al que pertenecía. Tenía una ventaja que los mutantes no tenían, era una mente de colmena. Sus capacidades mentales estaban más allá de la mayoría de los mutantes y, gracias a esto, no se sintió abrumada por la información que inundaba su mente. Gracias a la colmena, pudo procesar la información de una vez, rompiendo las piezas que no deberían estar juntas y reconstruyendo las que sí deberían. Gracias a esto, pudo obtener una comprensión clara de la información que había obtenido cuando se detuvo y, a partir de ella, le llamaron la atención algunos puntos clave. Eran visiones fragmentadas, pero ella pudo ver al hombre reptiliano reuniéndose con algunas personas en lugares ocultos, y desde el camino, el hombre se aseguró de que no lo siguieran, era claramente importante. Gracias a esta visión, pudo ver el rostro de la persona que conocía el hombre, otro Male, y si bien no tenía características clave que lo hicieran destacar ante ella, la reunión por sí sola fue suficiente para hacerlo importante. Ella también vio otra visión. Esta fue interesante porque fue una visión del hombre reptiliano conociendo a alguien que parecía un funcionario del gobierno. Ya sea que esto estuviera relacionado con el grupo o algo más, no estaba segura, pero definitivamente era información interesante para obtener uno que pudiera usar más adelante. Aparte de eso, la otra información que obtuvo del hombre no fue muy útil como tal, pasó a la siguiente figura importante dentro del grupo que decidió que sería una buena persona para llorar. El mutante con las habilidades elementales de fuego. Usando su capacidad de adivinación, se sintió decepcionada al saber que el hombre no tenía información útil para él, que era simplemente un criminal que salía muy a menudo. Pero eso fue un delito menor. Lily decidió hacer una persona más antes de dejar de perder el tiempo y simplemente devorar a todos. Este era el portero que había visto cuando entró aquí por primera vez. Este hombre habría visto todas las caras de todos entrando y saliendo de esta base. Gracias a esto, tendría una amplia gama de información útil que ella podría utilizar. Al tocar el cuerpo del portero, las escenas comenzaron a desarrollarse dentro de su mente con otro rush. Las experiencias del portero revelaron multitud de rostros, personas entrando y saliendo de la base subterránea. El portero rara vez salía de la base, de hecho, de todas las visiones que vio, el hombre solo salió de la base una vez. Gracias a esto, la mayoría de las visiones consistieron en la base y los acontecimientos de la base. Al examinar las visiones, notó que había personas clave que entraban o salían de las instalaciones, personas que no estaban entre las que había matado, personas que tenían marcas distintivas o atuendos que destacaban. También trató de ver si podía reconocer alguno de ellos. Desafortunadamente, no reconoció a nadie en los recuerdos, pero sí obtuvo algunas caras que no estaban entre la gente aquí, caras que podía cazar y tratar por separado. Aparte de solo los rostros de las personas que entran y salen de la base, también pudo ganar las veces que entraron y salieron creando un patrón que insinuaba las actividades del grupo y las horas en las que estaban más activos. Era importante armar un mapa mental adecuado para tratar de descubrir los planes o el propósito del grupo. Si pudiera hacerlo, encontrar a todo el grupo sería más fácil. La última persona a la que decidió usar la escritura fue uno de los Inhumans mayores. Desafortunadamente, no pudo encontrar nada interesante. Con eso, había concluido su período de adivinación y estaba satisfecha con el conocimiento que había adquirido. Luego, Lily cambió su enfoque a devorar a los mutantes e inhumanos cuando se le estaba acabando el tiempo y las sirenas se acercaban más en la distancia. Cada consumo trajo una oleada de energía, su cuerpo se descompone naturalmente e integra el ADN que obtuvo de cada uno de ellos para crear o mejorar información existente transformando sus propias capacidades a un nuevo nivel. Podía sentir la fuerza del hombre reptiliano, los poderes elementales de los mutantes y las otras habilidades fusionándose con su propio ser, creándose nuevos exgenes, y los exgenes existentes se adaptan o fusionan con ellos para ser mejores. Chapter 79 Feel the Power. Podía sentir la fuerza del hombre reptiliano, el poder elemental mutante y las otras habilidades fusionándose con su propio ser, creando nuevos exgenes, y el ADN existente se adapta o fusiona con ellos para ser mejor. El proceso de devorar a los mutantes e inhumanos fue rápido y avanzó sin problemas. Después de cada asimilación, su cuerpo rápidamente descompuso la información y mejoró la suya propia. Se estaban agregando nuevas capas de fuerza y capacidades al ya formidable repertorio de Lily. Cada oleada de poder se sentía embriagadora, y su cuerpo hormigueaba con el disfrute de que
Comiera a 12 personas con superpoderes a la vez era más que agradable. Cuando terminó de devorarlos, pudo sentir que su cuerpo había descompuesto por completo cada una de las nuevas informaciones que había obtenido y creado otras nuevas. Algunas de las más destacadas eran las que esperaba, como las habilidades elementales de reptil y fuego, pero otras fueron una agradable sorpresa. Ella verificó su panel de estado y miró solo la sección de habilidades, verificando las nuevas habilidades que había adquirido. Habilidades. Mente colmena, adaptarse, evolucionar, superar. Creación imitadora. Hombre gato exgene Weredog exgene del cuerpo radiactivo. Fisiología del demonio menor. Secreción ácida exgene. Proyección astral exgene. Energía condensadora exgene. Manipulación de tinta exgene. Transmutación elemental exgene. Exgen cribando. Fisiología vampírica. Fisiología animal. El usuario posee una amplia gama de capacidades animales de una amplia gama de diferentes especies de animales terrestres. Dominio mental. El dominio mental es una habilidad que combina todas las habilidades relacionadas con la mentalidad adquiridas por el usuario en una sola, permitiéndoles ampliar aún más cada una de estas habilidades en su conjunto e integrarlas perfectamente. Reptilian exgene. El usuario tiene las habilidades de un reptil incluso en su forma normal, con capacidades como audición, vista, olfato, gusto e incluso tacto mejorados, junto con cosas que se pueden encontrar comúnmente entre una amplia gama de especies de reptiles. Piromancia menor. El usuario ha desarrollado una combinación de habilidades elementales de fuego en piromancia menor, lo que le permite crear y manipular este fuego creado hasta cierto punto. Cuerpo superior. El usuario tiene una amplia gama de habilidades para mejorar físicamente. Estos se han integrado perfectamente entre sí y mejoran aún más el cuerpo físico del usuario, permitiéndoles no solo tener un aumento en las capacidades físicas comunes como fuerza, velocidad, durabilidad, sentidos y más, sino también un factor regenerativo mejorado, resistencia a alineamientos físicos, y más. Barrier Creation exgene. El usuario puede crear débiles ilusiones semitranslúcidas desde su mano para cubrir la superficie de las cosas que toca. Regulación de temperatura exgene. El usuario puede manipular la temperatura de su propio cuerpo, lo que le permite resistir temperaturas altas o bajas con mejores capacidades. Brillo bioluminiscente exgene. El usuario puede emitir un leve brillo bioluminiscente desde su piel. Telequinesis a microescala exgene. El usuario puede mover cosas a la vista con capacidades limitadas. Esta capacidad es muy limitada y no permite al usuario mover cosas pesadas. Mild Sonic Vibration Generation exgene. El usuario puede generar vibraciones sónicas muy suaves desde su cuerpo que hacen vibrar las cosas que lo rodean o al tacto. Feromona exgene. El usuario puede producir de forma natural una feromona que resulta atractiva para una amplia gama de especies. Fragmento Terrigen. El usuario ha obtenido una pieza fragmentada de información de Terrigen cristal. De todo lo que había devorado, Lily había adquirido una amplia gama de habilidades y, si bien no todas eran fuertes, aún podían serle útiles. Sin mencionar que era mejor obtener más información ya que su cuerpo podía combinarlos para hacer unos nuevos como notó que había hecho. Faltaban algunos listados en el panel, y eso no se debía a que hubieran sido eliminados u olvidados. Más bien, su cuerpo los había adaptado a nuevas habilidades usando una combinación de diferentes. A saber, fisiología animal, dominio mental, piromancia menor y cuerpo superior. Las habilidades a partir de las cuales se desarrollaron eran evidentes, pero Lily estaba satisfecha con ellas, especialmente con el dominio mental, combinando no solo las habilidades que tenía sino también el aumento de las estadísticas mentales. Otra incorporación interesante a la lista de habilidades que le llamó la atención fue Terrigen Fragment. Era menos una habilidad pero más información que su cuerpo intentaba descomponer para poder utilizarla como material para mejorarse. Era obvio que lo había obtenido de los inhumanos, pero no tenía suficiente para que su cuerpo lo usara. Para completarlo por completo, lo más probable es que necesite devorar a más inhumanos o intentar adquirir Terrigen mixto, incluso cristales Terrigen puros. Sin embargo, ambas cosas serían muy difíciles de adquirir debido a su baja cantidad y uso. Se utilizaban para despertar las habilidades de los inhumanos y, debido a esto, eran muy buscados por los inhumanos, y cualquiera de los existentes estaría en posesión de inhumanos o sería buscado por inhumanos. Si bien no le importaba interponerse en el camino de los inhumanos para adquirirlos, ciertos inhumanos resultarían ser muy peligrosos y ella ni siquiera quería encontrarlos. Sacudiendo la cabeza, rompió ese pensamiento de su mente por el momento. Que era para el futuro.
Por ahora, terminó de echar un vistazo a la información y quedó satisfecha con ella. No eran geniales, pero ¿qué podía esperar de un pequeño grupo que estaba formado básicamente por matones callejeros y gente común? El verdadero poder no estaría en esta pequeña base. Estaría en su base principal. Sin embargo, adquirió algunas sorpresas agradables. La creación de vibraciones, la creación de barreras e incluso la regulación de la temperatura eran joyas ocultas que podía usar y que usaría con gratitud. Pero por ahora, tenía que ponerse en marcha rápidamente, solo había una cosa más que tenía que hacer antes de irse. Cambió su atención al grupo de humanos inconscientes restantes. El tiempo era esencial y las autoridades que se acercaban aumentaron su urgencia. Como tal, rápidamente pasó al siguiente paso de su plan. Estos humanos eran útiles, ya que podían resultar peones útiles para encontrar las otras bases y llamar la atención de los demás miembros del grupo, o incluso hacerles levantar el estado de alerta. Si bien hacer que aumenten su estado de alerta puede parecer contraproducente, eso en realidad funcionaría a favor de Lily. Al aumentar su seguridad, ellos, a su vez, crearían mucho movimiento que Lily podría captar usando sus EV Scouts. Esto haría que encontrarlos fuera mucho más fácil. Y en el caso de que decidan dejarlo, esto le permitiría encontrarlos a todos a la vez sin tener que encontrar a sus miembros dispersos. Plus esto podría llamar la atención de los líderes, y si pudiera llegar hasta ellos, valdría la pena. No estaba demasiado preocupada de que compartieran su apariencia, ya que eventualmente su verdadera apariencia se filtraría y no era como si no pudiera cambiar de forma para adoptar diferentes apariencias. Y cualquier ser que fuera lo suficientemente fuerte como para resultarle aterrador de inmediato a Lily fácilmente podría adquirir conocimiento sobre cómo se veía. Lo único que le preocupaba era que los arrestaran. Si eso sucediera, no podrían transmitir la información a otros miembros y se volvería problemático. Como tal, utilizando su recién adquirido Mental Mastery, aprovechó sus mentes. Era más que fácil, eran humanos normales y ella era una mente colmena con cientos de seres separados de ella. Entrar en sus mentes era como caminar por una puerta abierta. Usando esto, dejó una orden en sus mentes, una orden clara y simple: levántate y escapa. La sugerencia se afianzó casi instantáneamente, y sus mentes despertaron. Sus cuerpos aturdidos y desorientados, lentamente salieron a trompicones del edificio abandonado, sus recuerdos se nublaron por la manipulación, pero su objetivo estaba claro. Una vez eliminado eso, Lily ya no tenía motivos para quedarse aquí usando su piromance menor, inició un incendio en la base, uno que rápidamente se extendió a todo el edificio. Y con el fuego como distracción y su camuflaje como cobertura desapareció en la ciudad. Chapter 80 Scouting. La figura de Lily se derritió en las sombras de la ciudad sin ser vista gracias a la ayuda de su camuflaje. El fuego causado por la piromancia menor cumplió su propósito y llamó la atención, haciéndole así mucho más fácil escapar. El incendio no fue solo por causar una distracción, sin embargo, también estaba destinado a quemar cualquier evidencia que pudiera quedar atrás y vincularse con ella o incluso con el grupo. Si las autoridades locales o peores se involucraran en sus asuntos, podría resultar incluso más problemático que un simple grupo pequeño. Requeriría que fuera extremadamente cuidadosa o incluso que abandonara por completo la idea de perseguir a este grupo. Como mínimo, el fuego quemaría cualquier evidencia que ella dejara atrás, y haría muy difícil para el grupo utilizar las cosas que dejó el grupo para rastrearlos. Las armas y la información serían dañadas o destruidas por el incendio, y si hubiera habido pólvora en el edificio, lo cual probablemente hicieron, eso ayudaría a destruir aún más. Considerándolo todo, si bien las autoridades encontrarían un caso para investigar, no tendrían dónde buscar. Además, si alguien más arriba intentara cubrir el asunto, esto podría darle a Lily una pista sobre cualquier conexión que pueda tener el grupo, lo cual podría resultar aún mejor para ella. Lily se dirigió a un lugar seguro lejos del edificio. De esta manera, no se vería atrapada en ningún problema que eso le trajera, y desde allí, utilizó sus numerosos EV Scouts para llevar a cabo la búsqueda de más bases. Principalmente, su atención se centró en el grupo de humanos manipulados al que había ordenado abandonar el edificio. En su estado aturdido y confuso, todavía hacían lo que estaban influenciados para hacer y de manera lenta pero segura se abrían paso. La mayoría de ellos se despertaron poco después de salir del edificio porque eso era lo que ella les había ordenado hacer. Ninguno de ellos realmente cuestionó cómo salieron, ya que la manipulación simplemente influyó en su voluntad, no reescribirlo.
Esto les hizo pensar que sus acciones eran las suyas. Ahora, la mayoría de ellos estaban entrando en pánico debido a lo que sucedió. Esto resultó en que muchos se derrumbaran o simplemente huyeran asustados. Otros, sin embargo, no eran tan frágiles. Estas figuras clave fueron aquellas a las que hizo que sus exploradores siguieran la más oculta a la vista pero siempre mirándolas. Se abrieron paso por la ciudad. No corrían sino que iban a alguna parte. Algunos de ellos se dirigieron a diferentes lugares, pero todos claramente tenían un objetivo en mente. Ese objetivo era llegar a alguien o a algún lugar para compartir lo sucedido y gracias a este objetivo, podría encontrar la ubicación de otras bases sin tener que explorar toda la ciudad. Para su éxito, sus exploradores que habían estado siguiendo a los humanos pronto encontraron información interesante, ya que pronto se encontraron dos bases diferentes. Esta fue una noticia agradable ya que significaba que tenía más mutantes para devorar. El único problema era que una de estas dos bases parecía mucho más segura que la anterior. Esta base era claramente más importante que la base anterior ya que no solo estaba bien asegurada la ubicación para evitar ser encontrada, sino que también estaba muy defendida. La gente patrullaba dentro y alrededor del lugar en todo momento, junto con cámaras, puertas y portones cerrados con llave, vallas grandes y más. El lugar era básicamente una pequeña fortaleza para quienes se encontraban dentro de él. Ni siquiera dejaron entrar al hombre que había venido a informar del incidente sin verificar cuidadosamente su identidad, registrarlo y usar lo que parecía un dispositivo de escaneo. Entrar como lo hizo antes no sería fácil, pero aún así lo haría. Por ahora, sin embargo, decidió que comenzar con la otra base sería lo mejor. Estaba menos protegido y ahora estaban informados sobre el ataque. Como tal, necesitaba hacer un movimiento antes de que decidieran hacer algo. Entonces, al llegar a la ubicación de esa base, mantuvo sus ojos en los acontecimientos de sus exploradores, siguiendo a las personas que había liberado, escuchando las conversaciones, e incluso vigilar a las autoridades para ver cómo reaccionarían. Para una persona normal, hacer todo esto a la vez sería difícil, si no imposible, pero para Lily, era simplemente una actividad normal. Ni siquiera la tensó mentalmente.